Bienvenido una vez más a Huerto Mexicano. El día de hoy vamos a ver cómo podemos tener una planta de suculenta en una taza. Llevemos vida al interior de nuestra casa con una suculenta en una taza. Acompáñame en el paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestra taza y lo vamos a hacer considerando dos aspectos. Número uno, la decoración del lugar donde vamos a poner nuestra taza, y número dos, vamos a elegir nuestra taza de acuerdo al tamaño de la suculenta. Si nosotros tenemos una suculenta muy chiquita en una taza muy grande, va a requerir más agua y la planta no va a alcanzar a absorberla. Una vez que hemos elegido la taza, tenemos dos opciones. Una es colocar la suculenta directamente en la taza o perforar la taza para que haya un buen drenaje. La opción que les sugiero es que hagamos una perforación. Así que vamos a ver cómo podemos hacer una perforación en pocos minutos sin necesidad de utilizar un taladro. Vamos a colocar un contenedor con suficiente agua para cubrir nuestra taza. Vamos a poner un paño adentro de nuestra taza, lo introducimos y poco a poco lo vamos a meter al agua. Con un desarmador en punta de cruz lo colocamos al centro de nuestra taza y comenzamos a golpear con un martillo o un mazo. Vamos a dar pequeños golpes. Hasta que veamos que comienza a burbujear. Miren, aquí está saliendo ya las burbujas. Cuando las burbujas se hacen más grandes, significa que hemos perforado correctamente. Aquí les muestro cómo queda la perforación de nuestra taza, tanto de un lado como por el otro. Ahora vamos a colocar nuestra suculenta y para ello requerimos un buen sustrato. Con la ayuda de una palita o una cuchara vamos a comenzar a rellenar nuestra taza. Para este video voy a utilizar este tipo de suculenta, que es suculenta de tallo, porque tienden a desarrollar un tallo, sobre todo si se alargan buscando el sol. Entonces lo que voy a hacer es trozar mi plantita. Aquí la tengo, voy a dejar un tallo aproximadamente de 2 centímetros y lo voy a llevar a la maceta. Con la ayuda de un palillo voy a hacer una pequeña perforación para que sea más fácil hundir el tallo. Una vez así, coloco mi suculenta y presiono un poco hacia abajo. Consideremos que para este tamaño de suculenta el tamaño de la maceta es adecuado, pero en algunos días, cuando comience a crecer, va a ser necesario cambiarlo a otro recipiente. Por lo general, una suculenta en taza debe de permanecer en la misma al menos un año y después ya va a ser necesario cambiarla porque va a crecer y va a requerir más espacio. Cuando nuestra planta de suculenta ha crecido, es necesario cambiarla a otro recipiente para que pueda desarrollarse y reproducirse. Puedes colocar un plato debajo de tu taza que sirve como decoración y para contener el agua restante del riego. Las suculentas es una planta que requiere pocos cuidados, que va bien con la decoración de los espacios en el interior. Los cuidados básicos de nuestra suculenta son: número 1, el sustrato. La mezcla que vamos a requerir para nuestra suculenta es una parte de tierra negra, una parte de turba y una parte de material poroso, ya sea arena u otro material que permita un buen drenaje en nuestra taza. Comenzamos a mezclar. Y si nosotros no tenemos posibilidad de hacer nuestro propio sustrato, te recomiendo que lo compres en alguna tienda especializada. Puedes pedir sustrato o tierra para suculentas o cactus. Número 2. Las horas de sol. Independientemente de si la tenemos en el interior de la casa, nuestra suculenta requiere sol, por lo que le vamos a dar 4 horas de sol directo, por lo general por la mañana. Número 3, el riego. ¿Qué tanto debo regar a mi suculenta? Para ello vamos a utilizar un palillo, lo sumergimos en la tierra de la suculenta y si sale limpio significa que requiere más riego. Sumergimos nuestro palito, lo retiramos y vemos que sale sucio. Esto significa que no requiere agua. Para que tengamos una medida de la cantidad de agua que vamos a aplicar a nuestra suculenta, este va a ser la mitad del mismo contenedor en el que esté nuestra suculenta, es decir, media taza en este caso. Aplicamos el agua.
Y vemos cómo se ha absorbido correctamente porque tenemos un buen drenaje. La suculenta no es una planta que requiera mucho riego, por lo que podemos espaciarlo de 1 a 3 semanas. Si se nos olvida regar nuestra suculenta, vamos a ver que comienzan a marchitarse un poquito sus hojas, pero aplicando un poco de agua, estas se regeneran en unas horas. Es mejor dejar de regar nuestras suculentas que ahogarlas, porque si nosotros ahogamos nuestras suculentas es más difícil de recuperarlas a que si dejamos de regarlas. Recuerda que si utilizamos tazas como macetas debemos de cuidar muy bien su drenaje en la parte de abajo para que nuestra planta no se martirice y muera. Y finalmente el número 4, la poda. Lo que tenemos que hacer para dar mantenimiento a nuestra suculenta es podarla. Y vean, estas hojitas que vemos maltratadas o manchadas por el sol, lo que vamos a hacer es retirarlas. Retiramos todas estas hojitas para que pueda concentrar su energía en las hojas que están sanas. Estas hojitas que estamos retirando aquí las podemos utilizar para reproducir más adelante suculentas a partir de hoja. Así que si no se han suscrito, háganlo ahora para que no se pierdan ese video. Esas plantitas de suculentas son una opción excelente para regalo, así que ojalá te animes a realizarlas. Espero haya sido de utilidad este video. Nos vemos pronto con más ideas sobre jardín, huerto y cocina con ingredientes del campo. Hasta la próxima. Hola. Hola. Hola.